Guiones y guionistas, capítulo 562. Hoy volvemos a la serie que estamos dedicando a los guionistas protagonistas de películas con Medianoche en París. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del protagónico mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. Los guionistas estamos acostumbrados a escribir historias donde los protagonistas son otros, superhéroes, espías, cantantes, pero a veces también escribimos historias con guionistas protagonistas, es decir, que a veces escribimos sobre lo que sabemos. Muy bien, pues hoy continuamos con la serie de podcast en la que analizo películas donde los guionistas son los personajes principales y que tratan sobre sus dilemas y conflictos. Ya vimos Sunset Boulevard y Man, y hoy analizamos Medianoche en París de Woody Allen. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Y digo esto porque, no todo el mundo que quiere escribir guión quiere ser después guionistas. De hecho, cada vez hay más productos que necesitan un guión, no solo las series y las películas. Y tener conocimientos de storytelling nos ayuda a contar historias en vídeo, redes sociales y hasta newsletter. En la plataforma hay cursos que enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics. Ya hay más de 85 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de búsqueda de ideas. Un objetivo que busca que superes tus bloqueos, tanto a la hora de escribir, de buscar ideas nuevas, como para que puedas encontrar soluciones más creativas a tus propios guiones. Y en la segunda clase vamos a ver cómo mejorar nuestra creatividad con los consejos de un genio del humor y de la creatividad como es John Cleese, uno de los integrantes de los Monty Python. Y me voy a permitir leer aquí una reseña que he leído en Amazon del libro El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional, porque, es que me ha hecho mucha ilusión. La escribió Helen y dice así: muchas gracias, David, por volver a compartir tu sabiduría y realizar esta fantástica guía. Ojalá hubiera existido hace unos años, cuando empecé a interesarme por este mundo. Yo creo que es más que recomendable, es imprescindible como primer libro para iniciarte en la escritura de guión y como libro de consulta si ya sabes algo del tema, porque no le sobra ni una línea. Es una guía completa, detallada, sin entrar en largas explicaciones, bien estructurada, clara y amena. Está además actualizada a nuestra época y cada elemento de guión viene ilustrado con ejemplos de guiones de películas conocidas. Te ahorrará muchas búsquedas innecesarias de explicaciones y ejemplos. Está todo ahí. Muchísimas gracias por esta reseña, Helen, porque es verdad que vuestras reseñas, los que habéis y le dedicáis unos minutos a escribirlas, pues me son de mucha ayuda porque ayudan a que el libro llegue a más gente. Nos vamos con Medianoche en París o Midnight in Paris, que podríamos subtitularla como el síndrome del impostor del guionista. Comenzamos como siempre por la ficha. El título original es Midnight in Paris, Medianoche en París. El año es el 2011 y está coproducida por Estados Unidos, España y Francia. Dirigida y escrita por Woody Allen. En el reparto está Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard y Michael Sheen. Y la productora es Gravier Production, Mediapro, Televisión de Cataluña y Versátil Cinema. Vamos con la sinopsis. Jill es un guionista de Hollywood, algo bohemio, que llega con su prometida Inés y los padres de esta a París. El hombre es un entusiasta del París de los años 20 y planea escribir un libro sobre esa época, aunque su prometida no lo entiende. Una noche, cuando Jill camina solo por las calles de la ciudad, es invitado dentro de una limusín y viaja al pasado. Entonces conoce a todos los personajes que jamás hubiera imaginado conocer. Os dejo aquí un enlace, el tráiler de Midnight in Paris para que podáis verlo. Los que no habéis visto la peli todavía, pues para que os hagáis una idea, y los que no, para recordarlo. Y también os dejo un enlace para que descarguéis directamente el guión de Midnight in Paris. El auténtico guión de Woody Allen, que por cierto ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Ahora sí nos vamos con el análisis. Comenzamos por el título.
Medianoche en París o Midnight in Paris nos remite a un lugar y a un momento. El lugar es la mágica París, la ciudad más visitada del mundo, la más conocida del mundo. De hecho, solamente con escuchar, ¿no?, su nombre, ¿no?, París, pues a todos nos viene a la cabeza la belleza de sus calles, que también supieron retratar todos los artistas que por allí pasaron, que es uno de los temas de la película, como veremos más adelante. Y os decía que tenía que ver con un lugar, París, y también con un momento. Y ese momento es la medianoche, que está en el título, ¿no? Medianoche en París, ¿no? Medianoche, ese cambio de un día a otro, que es un momento como muy mágico. No sé si recordáis que medianoche es el momento en que en el cuento de Cenicienta se acaba el embrujo y la carroza vuelve a convertirse en calabaza. Bueno, pues en esta película, en Medianoche en París, el embrujo es a la inversa. Es decir, cuando el reloj da la señal de la medianoche es cuando aparece ese coche antiguo, esa limusín, y el protagonista viaja al pasado cumpliendo su sueño de conocer a los artistas que vivieron en los años 20. Lo segundo es el contexto. Ya con las primeras imágenes ya empezamos a ver ese París más turístico que conocemos todos, ¿no? Esos paseos, esos parques, esas avenidas, esos cafés. Y de hecho, las primeras palabras que se escuchan en la película son: no hay una ciudad igual en el mundo. De hecho, es que la película tiene muchísimos momentos como de postal, ¿no? Las típicas postales de París o imágenes que, yo que sé, parece que está hecho por el departamento de turismo de la ciudad, ¿no? Yo me imagino que la gente de París estarían encantados con la película porque realmente tú ves la película y dices, vamos, me pillo un avión y me voy mañana mismo a París, porque si has estado, pues ya la echas de menos, la extrañas, y si no, dices, yo quiero conocerlo, ¿no? Y de hecho, el pasado también es otro de los elementos que persiste y que brilla con esplendor en París. Y por eso se convierte en la ciudad adecuada para la historia de un hombre, ¿no?, nuestro protagonista, que quiere revigorizar sus sentimientos y buscar esa inspiración que se refleje en su vida, ¿no? De hecho, hay una frase que dice: ¿te imaginas lo maravillosa que es esta ciudad bajo la lluvia? Imagínatela en los años 20, con los escritores y los pintores. De hecho, esta frase, que surge al inicio de la película, es una de las primeras, lo que te hace es mostrar el deseo del protagonista. En esto Woody Allen lo deja clarísimo. O sea, dice, vale, el deseo del protagonista es esta, y luego ya vemos cómo lo va cumpliendo a lo largo de la película, ¿no? De hecho, se cumple de una forma literal el protagonista y puede conocer el país de épocas anteriores, el país de los años 20, que retrata Hemingway en su novela París es una fiesta, que bueno, de hecho esta novela sirve de inspiración para la película, ¿no?, de una forma clara y proclamada, ¿no? Y también conocemos el París de la Belle Époque a finales del siglo XIX. Bueno, nos vamos ahora con el personaje, con el guionista. Bueno, pues Gil Pender es un guionista de Hollywood que cuando era más joven aspiraba a ser un escritor serio, y él idolatraba a novelistas norteamericanos como Hemingway y Fitzgerald y quería ser novelista siguiendo su tradición. Pero bueno, en un momento dado, pues Gil abandonó este camino y descubrió que tenía talento para escribir guiones. Y ahí cayó en esa rutina del trabajo bien pagado que no le satisface, pero por otro lado le proporciona bienestar económico. Vive en una especie como de rueda que le obliga a escribir guiones en Hollywood para pagar su mansión. En esta película, pues Jill y su prometida Inés están en París de vacaciones con los padres de Inés, que son muy ricos, ¿no? De hecho, a ellos no les gusta mucho Jill por esta cosa bohemia que tiene, ¿no? Y bueno, en este viaje Jill está luchando por terminar su primera novela, que se centra en un hombre que trabaja en una tienda de nostalgia. De hecho, se ríen bastante de él por eso, ¿no? Los padres y la gente alrededor, ¿no? Y claro, mientras este viaje a París aviva en Jill ese recuerdo de sus pasadas ambiciones literarias, de hecho creo que estuvo en París cuando tenía 25 años, bueno, pues Inés, su prometida, lo que hace es tirarle para abajo esa ambición de soñador delirante, y lo que le anima es a seguir con esa escritura de guiones por dinero, lucrativos. Ella de hecho se quiere ir a vivir a Malibú. Pero claro, para Jill, ese París representa esa época en su vida profesional que estaba empezando, en que pensaba qué es lo que iba a hacer con su vida, que era un soñador, un escritor que soñaba con escribir, ¿no? Y después se vio en una encrucijada, que es cuando se hizo guionista profesional en Hollywood, pero claro, volver otra vez a estar en París le hace recordar esa época y el camino que no tomó. Y a lo largo de la historia Jill está dividido por esos deseos. Por un lado, lo que implica que se divide también entre el mundo que le toca vivir, que es el país de hoy, y el que desea, que es ese mundo imaginario al que cree o quiere pertenecer, ¿no? Ese París lleno de nombres famosos, de artistas, de glamour.
Ese país ideal que se monta en su cabeza, ¿no? En su imaginación, vamos. Bueno, nos vamos con ver qué guiones escribe. La verdad es que aunque en la película nunca especifican qué escribe, no dan ningún nombre de película, ni de género, ni nada, sí que te aclaran que es un guionista de éxitos de Hollywood. O sea, no te dicen ninguna referencia más, simplemente como, éxito, le va muy bien y tal, tiene mucho talento para los guiones, y ese trabajo pues realmente le permite ganarse bien la vida. Pero él tiene la frustración de querer escribir una novela. O sea, tiene esa especie como de angustia y duda de realmente si conseguirá dar la talla como novelista, ¿no? Y sobre todo cuando se compara con los grandes novelistas del pasado que pasaron por París. Su debilidad, ¿no? La debilidad del protagonista, bueno, pues básicamente que Jill piensa que es un escritorzuelo de Hollywood que está lanzándose a escribir su primera novela y que por eso está bloqueado. Padece lo que se conoce normalmente como el síndrome del impostor, pero él lo padece respecto a la literatura. Es decir, que ha conseguido triunfar como guionista de Hollywood, pero se siente un impostor ante la creación literaria en mayúsculas. Es como de, bueno, vale, yo sí hago peliculitas, pero claro, escribir una novela, esto es vamos, algo muchísimo más grande, ¿no? Y respecto a escribir esa novela es cuando se siente impostor. Y cuando está escribiendo esta primera novela, no puede evitar también compararse con los grandes escritores del pasado. Y en esa comparación obviamente tiene las de perder. Claro, está muy inseguro respecto a su escritura, ¿no? Que es uno de los males que suelen causar el síndrome del impostor, que te hace estar totalmente dudando sobre lo que haces, ¿no? No te sientes como digno y tu trabajo obviamente sientes como que no da la talla, ¿no? Vamos con la necesidad. Jill tiene la necesidad de sentirse artista en París. O sea, él lo que quiere es escribir literatura como los grandes genios de la historia, ¿no? Y no guiones comerciales para Hollywood. Tiene una cosa que de hecho lo nombran en la película, que es el complejo de la Edad de Oro. Es decir, que le hubiera encantado vivir en los años 20 en París y disfrutar de esa vida bohemia, ¿no? Claro, el complejo de la Edad de Oro es como eso, pensar siempre como que un tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y de hecho su necesidad profunda tiene relación directa con su debilidad que veíamos antes. O sea, él lo que necesita es que le validen la calidad de su escritura, ¿no? Lo que necesita es que le digan, sí, escribes maravilloso y tu novela es cojonuda, ¿no? De hecho, por eso se enamora de la mujer que le alaba tras escuchar solo unas frases. Bueno, además de que es Marion Cotillard, que es preciosa y es maravillosa, claro, en el momento que escucha sus palabras y ella dice, ¡ay, qué bonito, me encanta! Él dice, bueno, por favor, esta es la mujer de mi vida, ¿no? Y de hecho, por eso, porque busca esa especie como de aceptación, es por lo que le pide a Hemingway que lea su novela y luego cuando él se la lleva a Gertrude Stein y ella le dedica palabras de aliento, claro, él se viene arriba porque es lo que necesita, ¿no? Ella le dice que tiene una voz clara y potente, que no sea derrotista, ¿no? Porque está verbalizando eso, ¿no? No seas derrotista. Le está diciendo, al fin y al cabo, como diciendo, sácate ese síndrome del impostor. Realmente tu novela no está mal, está bien. Hay que trabajarla, pero está bien, ¿no? Nos vamos con el arco de transformación. Al inicio de la historia, Jill está repleto de dudas. Él está como muy bloqueado con su novela y sueña con ese París de los años 20, donde convivían los mayores artistas del momento. No le gusta su presente y preferiría vivir en el pasado. Ese es el Jill del inicio, su mundo ordinario, ¿no? Su mundo ordinario, bueno, vale, no es que él viva en París, está viviendo en París, pero su mundo ordinario sería esa especie como de presente donde él no está feliz porque está escribiendo esa novela donde no se siente que lo haga bien. Y de ahí, bueno, en este viaje del héroe, su mundo especial es el mundo del pasado y estos genios y artistas. Y claro, lo que hace gracias al guión de Woody Allen es que se cumplen sus deseos, ¿no? Ya conocéis la famosa frase de cuando los dioses te quieren castigar, te conceden los deseos. Bueno, pues a él se los concede, viaja al pasado y ahí conoce pues a Zelda y Scott Fitzgerald, a Hemingway, a Picasso, a Dalí, a Buñuel, a Man Ray, a Gauguin, a Degas. Claro, y tiene la oportunidad de compartir con ellos aventuras, fiestas, debates. Y claro, ahí lo sorprendente es comprobar que ellos también tienen la sensación de que el tiempo pasado fue mejor. De hecho, al final de la película, Jill experimenta una especie de reconciliación con la vida, ¿no? Que es en este final donde decide quedarse a vivir en París, ¿no? Aunque eso le haga separarse de su prometida, ¿no? Y claro, si en una de las primeras secuencias él habla de su sensación de haber nacido demasiado tarde, poco a poco se convence de que solo desde el presente tiene la oportunidad de crear. De hecho, como comentó el propio Woody Allen en una entrevista, Jill llega a la conclusión de que es mejor no engañarse a uno mismo.
y aunque sea más agradable, obviamente, mentirse y es menos doloroso, es mejor no hacerlo. Entonces, bueno, él ahí, a partir de ahí entiende que, bueno, a nivel de pareja, pues eso, que no pintará nada con su mujer y decide separarlo con su prometida, y por otro lado decide buscar su sueño de ser escritor en París y en el presente, ya olvidarse de tiempos pasados y dedicarse a vivir el presente. Ese sería su arco de transformación. El tema. En uno de los diálogos iniciales, los personajes nombran el tema al hablar del complejo de la Edad de Oro, ¿no? Que es lo que lleva a pensar que el pasado es mejor que el presente. Y claro, eso es lo que piensa el personaje protagonista al inicio de la historia. Claro, después, solo viajando al pasado y viviendo en él, Jill puede apreciar el presente. Medianoche en París no sugiere que el tiempo presente sea mediocre y que no había genios como los de antes. O sea, no va por ahí la historia. De lo que te está hablando es de esa nostalgia del protagonista y su idealización del pasado. Es eso lo que le hace pensar que el pasado fue un tiempo mejor. O por lo menos que los artistas de antes son mejores que los de ahora. O sea, la película no te dice que ahora sean peores. O sea, lo que te está diciendo es eso, que el protagonista tiene idealizado el pasado. De hecho, realmente el aprendizaje sería al revés, ¿no? Lo que te está diciendo es como que cada artista en su época ha tenido los mismos miedos. Porque a través de los viajes nocturnos, Jill lo que comprueba es que sus amigos de París de los años 20 también viven acomplejados por los artistas de fines del siglo XIX, y así hasta llegar a los albores de la cultura. O sea, que Jill sueña con vivir en los años 20, pero los de los años 20 quieren vivir en la Belle Époque, y los de entonces, como Degas y Gauguin, como vemos en la película, preferirían vivir en el Renacimiento. De eso nos hablan, de no pensar en vivir en el presente, sino siempre estar pensando en el que el pasado fue mejor, ¿no? De ese complejo de la Edad de Oro que incluso citan dentro de la película. ¿Qué aprendizajes podemos tener los guionistas de esta película? Bueno, hay un momento en el que Jill comenta en una escena: no me tomé en serio lo de ser escritor, pensé, seré un simple peón de Hollywood. Claro, este es el síndrome del impostor que yo, como os decía antes, es muy común en muchos guionistas que piensan que el guión es un arte menor que la literatura. Y claro, nosotros tenemos que aprender que como guionistas no tenemos que compararnos con los novelistas. Son medios diferentes que requieren aprendizajes diferentes. Es decir, cada medio requiere una técnica propia, y ser un buen escritor de novelas no te garantiza ser buen guionista, como por ejemplo demostró uno de los personajes de la película, Scott Fitzgerald, que fracasó como guionista en Hollywood. Ni ser buen novelista te garantiza ser buen guionista, ni ser buen guionista te garantiza que cuando te pasas a novelista vayas a hacer buenas novelas. Pero realmente hay profesionales que son capaces de hacer buenas novelas y buenos guiones. O sea, son medios diferentes y tenemos que aprender cada uno las técnicas de cada uno, ¿no? Y además, por si fuera poco, Jill también compara el momento presente con el pasado, enfrentando su trabajo con el de los grandes escritores de la historia. Y claro, ahí os tengo que hablar del sesgo de pensamiento conocido como el sesgo del superviviente, que es una falacia lógica que consiste en concentrarse en las personas o cosas que superaron un proceso de selección, pasando por alto a aquellas que no lo hicieron, típicamente por su falta de visibilidad. Y es que claro, solo los mejores artistas pasan el sesgo de superviviente, por lo que compararnos con ellos nos lleva a la falacia de pensar que eso es lo normal. Claro, como realmente de los novelistas de los años 20 conocemos a los mejores, decimos, claro, eso, te comparas con los mejores directamente, ¿no? Y luego encima, como todos aquí pasaron por París en una época, eso nos hace pensar que si viajamos a ese lugar, nosotros también tendremos éxito. Pero estamos obviando todos los artistas que estuvieron en París y que no fueron recordados por la historia. Porque claro, nosotros nos estamos comparando solo con los mejores. Y en esa comparación, pues claro, es difícil salir parado, ¿no? Y de ahí lo que siempre digo yo, ¿no?, en el podcast, de que no tenemos que compararnos con otros, tenemos que compararnos solo con el tú mismo, con el yo mismo de hace unos años, para que veas cómo cada vez vas mejorando y vas evolucionando, ¿no? Con ese sí que hay que compararse, con uno mismo, con el guionista de hace 2, 3, 5, 10 años. Bueno, sobre el guionista de la película, ¿qué comentar de Woody Allen, no?, que tiene ya medio centenar de películas a sus espaldas? Básicamente que es uno de los guionistas y directores más famosos de la historia del cine, y lo digo sin enemigos, pues porque es así. De hecho, a nivel guionista, Woody Allen tiene el récord como el guionista con más nominaciones al guión original de los Oscars de la historia. Tiene 16 nominaciones. O sea,
un respeto, por favor. 16 nominaciones y de hecho ha obtenido 4 Oscar, 3 de ellos al mejor guión y uno de ellos por Midnight in Paris, ¿no? La película de la que estoy hablando en el podcast de hoy. O sea que un respeto, ¿no?, al señor guionista Woody Allen, que claro, en esta película es muy gracioso porque por un lado te está mostrando los clichés de una ciudad que él adora mucho. En su autografía dice que le hubiera gustado vivir en París, ¿no? La adora tanto como Nueva York. Pero por otro lado, también siente esa necesidad de desmontar esa dimensión simbólica de esos clichés, materializada en este grupo de artistas famosetes que vivían en esta vida bohemia del país de los años 20, ¿no? Y todo esto lo hace con mucho humor. De hecho, es como si hubiera pillado, pues yo qué sé, al Dream Team de los artistas de los años 20, ¿no? Venga, escritores, pintores, tal, y los hubiera mezclado todo, ¿no? Y les hubiera dado vida. Y para terminar, algunas frases de la película que todavía no hemos visto, como en la que Jill dice: es muy posible que París sea lo más alucinante del universo. O Adriana, por ejemplo, el personaje del que se enamora, dice: que París exista y haya alguien que elija otra parte del mundo para vivir es un misterio para mí. ¿No? Es lo que decía, que parece que le ha pagado la película el departamento de turismo de la ciudad, ¿no? Adriana también dice una frase muy interesante que dice: es lo malo de los escritores, están llenos de palabras. O Jill, por ejemplo, también dice: si quiero escribir algo que merezca la pena, tengo que renunciar a mis ilusiones. Y lo de vivir en el pasado es una de ellas. Y para terminar, una frase de Hemingway, que hay muchas frases muy graciosas, tanto de Hemingway como de Dalí. Y es cuando dice: ¿alguien quiere darse de hostias conmigo? ¿No? Es el prototipo del Hemingway que tenemos, ¿no?, a través de sus novelas y de lo que contaban de él. Bueno, pues así terminamos este podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!